Todas las relaciones humanas se basan, construyen y desarrollan inconscientemente en el deseo de dominación. El deseo de dominación está formado por dos deseos: el deseo de dominar y el deseo de no ser dominado. Todo lo manifestado en la realidad que observamos se rige por la pulsión de dominación. Dominar y no ser dominado es un patrón de la existencia. Lo podemos observar en la naturaleza, lo podemos observar en el mismo universo. Unas leyes dominan a otras y todas a su vez no quieren ser dominadas. La vida tiene el patrón de la evolución de los seres para la supervivencia de los mismos, y la dominación es un método para ello. No podemos concebir la existencia de las formas sin la percepción o pulsión de dominación. ¿Y qué tiene que ver el ego con esta pulsión si es un parámetro de la misma existencia? Pues que es el ego quien transforma esa pulsión vital en un deseo, y el deseo trasciende los impulsos y se materializa en pensamientos, emociones, sentimientos y por tanto en represiones, idealismos, moralidades, mandamientos, exigencias, expectativas y creencias. La pulsión de los seres es su supervivencia, y para ello necesitan dominar su entorno. Para nosotros significa un deseo de dominación, y como es un deseo, el ego lo eleva, por ejemplo, a la posesividad, al control, al chantaje, a la manipulación, pero también lo eleva a Dios, a la moral, a los ideales, y lo identifica con la muerte, con la posesión, con la violencia o con el sometimiento. El deseo de dominación se manifiesta en la manipulación, el chantaje, el control, la posesividad, la humillación, la minusvalorización, la comparación, la competencia, la violencia, la represión, el rechazo, la indiferencia, entre otros. Pero también utiliza otras formas de dominación más sutiles como la complacencia o la falsa generosidad o humildad. Todo eso lo recibe el niño que fuimos y que significa que no éramos aceptados tal cual éramos. Toda relación es por ello insegura. No puede ser de otro modo. Y esto es constante fuente de sufrimiento. En algún momento, el dolor y el miedo salen a relucir y nuestra reactividad es entonces un acto agresivo contra el otro. El amor no está separado del deseo de dominación. Es más, el ego lo ve como una forma de dominación. Por eso, las relaciones se convierten en un método para recibir aquello que necesitamos emocionalmente y se lo exigimos al otro en forma de deberías. Debería darme, debería comportarse, debería ser. Dar o recibir amor es para todos nosotros una cuestión de necesidad de dominación y control. Los llamados límites o líneas rojas que ponemos en las relaciones con los demás no son más que la expresión de nuestro deseo de no ser dominado por el otro, porque en toda relación late siempre un deseo de dominar. Al relacionarnos desde la necesidad de dominación, utilizamos todas las armas psicológicas y emocionales disponibles para que el otro nos necesite. La dependencia emocional es una forma de ejercer el control sobre el otro. El amor, finalmente, ha quedado distorsionado por el deseo de dominación. Amar, sin utilizar el poder que disponemos sobre la persona que se ha enamorado de nosotros, y dar sin esperar recibir nada a cambio, sería el amor puro. El patrón de la vida es la armonía y el equilibrio, y por eso todo tiene su polaridad. Frente al deseo de dominar, está su contrario, que es el deseo de no ser dominado. Por otra parte, esa pulsión de dominación no estaría en total equilibrio si no existiera la pulsión opuesta, que es la del amor puro. Esta podría ser definida como el deseo de ser y estar sin deseo de dominación, lo que implica la inexistencia de ningún tipo de control, sometimiento o violencia contra otro ser humano. El deseo de dominación es una forma de violencia psicológica y emocional, y en muchos casos deriva en violencia física o sexual. El niño sufre esa violencia. La mayor parte de sus traumas provienen de ella. El niño es víctima del deseo de dominación de sus padres y de su entorno, y por eso aprende también a dominar y a no ser dominado. Todo vale para conseguir aquello que anhela, que es ser aceptado por el otro,
y el amor de sus padres. Párate por un momento a pensar en tus relaciones con los demás. Observa si en ellas está presente ese deseo de dominación. Observa cómo en algunas personas dominar es su pulsión vital y en otras su pulsión principal es no ser dominado. Depende de cómo se haya estructurado su ego, pero en todas está presente el deseo de dominación. Este deseo nos conduce a la búsqueda de aprecio, aprobación, validación o reconocimiento, pero lo hacemos como puro deseo de dominación. El deseo de dominación es una constante causa de sufrimiento. Lo es por la violencia en la que se desarrolla y lo es porque ninguna persona puede quedar sometida a otra sin sufrimiento, porque nuestra esencia es la libertad, la dignidad y el bienestar. Nadie puede quedar sometido sin que ello provoque sufrimiento. Es un patrón de la existencia. La rendición al deseo de no ser dominado no es posible, salvo en circunstancias psicológicas muy concretas, pues siempre existirá la pulsión a ese deseo. Es una pulsión humana y ética, pero no en el sentido de moralidad, sino en el sentido de dignidad. Ser humano significa ser indomable, porque su pulsión primaria es la vida, y la vida significa libertad y dignidad. El sentimiento de la comprensión, del respeto, de la compasión, de la solidaridad o de la fraternidad, por ejemplo, son nuestros deseos y anhelos de regresar a ese estado de amor puro sin deseo de dominación. En aquello que no es solo mental, late la pulsión de amor puro. Esto implica que nuestra esencia e individualidad no es solo mental, está más allá de lo mental. Sin embargo, no hemos sido capaces de enfrentarnos a ese deseo y trascenderlo. La consecuencia es un mundo que prescinde de los valores humanos y ensalza la frialdad de la razón. La mente, el pensamiento, la neurosis, la locura gobiernan nuestros actos. Vivimos en suma en una sociedad violenta y agresiva y somos incapaces de ponernos de acuerdo en la forma en la que trascender esta pulsión violenta. Guiados por esta neurosis, estamos llevando al mundo a su aniquilación. Conceptos como patriarcado, feminismo, masculinidad o feminidad son manifestaciones del deseo de dominación. Los patrones que diseñan estos condicionan las relaciones que tenemos hasta tal punto que dominar al otro es la pulsión de toda relación. Y es la sociedad quien ha ensalzado la figura masculina como la que debe ser dominante, en muchos momentos de la historia, bajo un deseo de dominación absoluto, pues ha pretendido someter a la mujer totalmente. Lo que podemos aprender todos y por ello observar con atención en nuestras relaciones es que la sociedad ha diseñado un modelo de dominación a la que se somete inconscientemente toda conducta. Seas hombre o mujer, eres víctima del deseo de dominación socialmente configurado. Las heridas del patriarcado, como sistema de dominación, están en el hombre y en la mujer. Ambos fueron niños sin deseo de dominación y han sido manipulados para tener violentas conductas de dominación. Obviamente, en desigual proporción y hacia lugares diferentes, pero con un objetivo común heredado que es el de seguir alimentando las relaciones como forma de dominación y sometimiento. Frente a ese deseo, solamente hemos sido capaces de establecer acuerdos, pero no trascenderlo. Y ahora mismo, las relaciones son cada vez más una lucha por imponer el poder que tenemos sobre el otro. En definitiva, para comprender mejor tus relaciones con los demás, has de ser especialmente consciente de este deseo. Todas tus creencias más limitantes sobre el amor tienen relación con el deseo de dominación y además, si te liberas de estas, será siempre una pulsión en ti. El equilibrio se consigue profundizando en el deseo de amor puro, pero esto implica tener la valentía de no utilizar tu poder sobre el otro. En nuestras relaciones, utilizamos al otro para recibir todo aquello que necesitábamos cuando éramos niños. No hemos dejado de ser emocionalmente niños. Nos sentimos víctimas de nuestros padres, de nuestro entorno y de la sociedad. Así que toda relación es en sí misma una lucha de poderes por recibir del otro lo que anhelamos
y por eso está llena de inseguridad y miedos. Para trascender el deseo de dominación hay que ser muy valientes. Por un lado, tienes que separarte de ese ego victimista, necesitado y vulnerable. Y por otro lado, no puedes utilizar poder alguno de control sobre la persona que se ha enamorado de ti. El amor no es algo que se da o se recibe, es lo que ya es. Por ello, nuestras emociones y sentimientos son portales a través de los que vislumbramos esa esencia de lo que es. Amar no es una forma de hacer o sentir, y por tanto de dominación, sino una forma de estar o ser. Es la forma en que la paz, la armonía y el bienestar están y son tu propia vida. Si lo que tú eres es eso, darás de forma natural amor y te liberarás del deseo de dominación. No te olvides de suscribirte a esta comunidad de almas curiosas y despiertas y de compartir este vídeo con otras almas compañeras de viaje. Dale también a la campanita para poder recibir notificaciones.